Perón. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el señor intendente Lobos, Jorge Echeverri, la presidenta del Instituto Comunitario de la provincia, Florencia Saicú, la secretaria de Poderes Culturales de la provincia, Victoria Augusto, la señora directora provincial de Patrimonio Cultural, Marcelo Bellota, y la señora directora del Museo de Biblioteca, Juan Domingo Perón, Adolfina Alpine. Agradecemos también la presencia de autoridades municipales, legislativas y provinciales, intendentes de la provincia, autoridades universitarias y de bibliotecas y archivos de la provincia, trabajadores del Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón, vecinos y vecinas. Para comenzar, escuchamos las palabras de bienvenida del señor intendente de Lobos, Jorge Echeverri. De la Cámara. Muy buenos días a todos, señor gobernador, autoridades de la gobernación, intendentes, militancia peronista. Bueno, es un placer tenerlos aquí en Lobos y que estén viendo toda la remodelación que se hizo en la casa de Perón, que entiendo en la casa de ustedes y de gran parte de los argentinos. Así que Muchas gracias, señor intendente. Seguidamente, escuchamos las palabras de la señora directora provincial de Patrimonio Cultural Bonaerense, Araceli Bellota. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, gobernador, ministra, funcionarios, intendentes. La verdad que sé que desde hace mucho que al gobernador le preocupaba que esta casa, la casa de la infancia de Perón, no estuviera bien. Y fue por esa razón que la ministra me convocó y por eso asumimos la gestión. Y todavía no había salido la licitación, así que empezamos a hacer un guión para ponerlo en lo que había. Pero resulta que en el medio salió la licitación y entonces esta casa quedó como quedó, recuperando espacios no solamente para la museografía, sino también para que esté bien el personal, para que se puedan dar cursos, bueno, para que esté como está. Y la verdad, le decía ayer a la directora del museo, bueno, Adolfina, hemos cumplido. Hemos cumplido con el general, y además como toda tarea, como toda construcción, es una construcción colectiva. Así que yo quiero agradecerles a todas y a todos los que fueron parte de este proyecto y ojalá pueda venir mucha gente, sobre todo en este tiempo, ¿no? Estamos a vísperas de discutir una ley que le va a quitar derechos a los trabajadores y acá les explicamos cómo Perón empezó a hacer. Así que muchas gracias. A continuación, los y las invitamos a compartir un video institucional. Hay lugares destinados a cambiar el rumbo de una nación. Paredes que en su sencillez guardan el secreto de un liderazgo que transformó la Argentina. Perón nació en Lobos el 8 de octubre de 1895 y nació en esta casa. Aquí, en el corazón de la provincia, comenzó el pulso de una historia que volvería a su fuente décadas más tarde. Como volvemos todos en algún día a la tierra de y vino Perón siendo presidente a inaugurar esta casa de nosotros. La inauguración
inauguración del museo en el 53, Perón hace una donación de sus objetos, tanto personales como de su vida política. Pero la historia no siempre fue justa. Hubo tiempos de proscripción y silencio, donde el patrimonio fue dispersado intentando borrar la memoria. Después del golpe de Estado, los objetos se distribuyeron por distintos lugares, por supuesto el museo lo cerraron. Se recuperaron algunos entre el 73 y el 76 en la municipalidad. El intendente era peronista, se inauguró una sala con algunos objetos y posteriormente en el año 86 se recuperaron algunos. Hoy, esa custodia Es momento de escuchar las palabras de la presidenta del Instituto Cultural de la provincia, Florencia Saitú. Voy a ser breve. Primero, agradecerte, Jorge, que nos recibas acá, porque Perón, bueno, es de los peronistas, pero es de todo el pueblo argentino, la historia de nuestro pueblo y de esta ciudad en muchas gracias, principalmente peronistas, por siempre estar trabajando, por estar construyendo, por estar sosteniendo el legado de Perón. Quiero decirles muy brevemente algo que posiblemente sepan, pero que creo que en este contexto es importante reponerlo, como la reapertura de este museo, la puesta en valor, ha sido hecha por sus trabajadores, por el Estado y por sus trabajadores. Por el Estado a través del Ministerio de Cultura, pero a través del Ministerio de Infraestructura. Quiero agradecerles a los dos ministros que trabajaron en esto, a Ana Reina y a hacemos que esto sea posible. Y sus trabajadores, quiero contarles que toda la señalética estuvo pensada por Mauricio Cano, que es un trabajador del Museo Udaondo, que es otro de los museos de la provincia de Buenos Aires, tal vez el más importante en historia de Sudamérica, que el guión fue hecho, ahora no lo contó, pero tenemos a la biógrafa de Perón, a una de las más importantes historiadoras, todo ha sido puesto también con un trabajo muy importante de Federico Rubituso y del Museo del Peronismo, que creo precisamente Perón decidió que acá hubiera una biblioteca infantil, una biblioteca para niños. Esto también fue trabajado por Jimena Talento, por la bibliotecaria de la Biblioteca planteado y queremos anunciar también de que durante mucho tiempo acá no hubo bibliotecario, va a tener un bibliotecario. Y queremos, por supuesto, bueno, hablo de trabajadores de museos, trabajadores de bibliotecas que están a cargo de Victorio Neto, así que también agradecerte, Victoria, una dirección de patrimonio con
gobernador, pensar el patrimonio siempre ha sido algo vital, pensar lo que es de todos, lo que no es propiedad privada, lo que hace a nuestra historia, lo que hace a nuestra identidad. Y un área de patrimonio en el Estado tiene que primero honrar su patrimonio, ¿no? Ponerlo en valor, poder honrarlo, que es algo que estamos haciendo acá, incluso en este rito de reinauguración y en todo este trabajo. Tiene que poder cuidarlo, tiene que poder resguardarlo, protegerlo, saber que acá hay algo valioso y señalarlo como algo valioso, no para una dirección, sino para un pueblo. Pero además tiene que poder abrirlo, tiene que poder democratizarlo, tiene que poder relanzarlo. Por eso es que obras que parecen mínimas, yo recién le decía a Axel, y él lo sabe, parecen mínimas como por ejemplo los baños o un salón donde se dicten talleres, piensan la posibilidad de abrir esto que no ha sido pensado solo como una pieza del pasado, porque sería muy bonito pensarlo como una pieza del pasado, una pieza muerta, pero lo que tiene que hacer una política pública en el Estado que piense el patrimonio es hacerlo hablar a la luz de su tiempo, es poder abrirlo a su comunidad, que se use, que se piense, que se dialogue, que traiga nuevas preguntas y nuevos desafíos. Y en este tiempo, y con esto quiero terminar, en este tiempo en que destruyen el trabajo, en que destruyen el Estado, en que todos los días nos castigan, todos los días intentan humillarnos, que estigmatizan trabajadores, que cierran fábricas, que nos entregan desde la años de la dictadura más sangrienta, cuyo modelo económico intentan volver a poner en la Argentina. En este tiempo, que hable Perón es vital. Este hombre, acá en este lugar, decía el video, este lugar es el lugar donde se inicia una de las transformaciones, o tal vez la transformación más importante de la Argentina. Perón, como este político en cuyo nombre hablar, citar su nombre, citar un antes y un después para toda la Argentina, para la dignidad de los trabajadores, para la justicia social, para la soberanía, para pensar una patria. Nada después de Perón vuelve a ser igual. Y por eso la persecución de tantos gobiernos luego, gobiernos dictatoriales, gobiernos no dictatoriales, por eso la persecución de aquellos nombres como el de Néstor y Cristina que honraron nuestro presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y que cuando hablamos de Perón no estamos hablando del pasado, que lo que guía el futuro es el peronismo y que es Perón el que nos está esperando para construir lo que viene. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, señora presidenta del Movimiento Cultural. Para finalizar, escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. A todos, a todas, voy a intentar ser breve. La verdad que hay mucho para decir y me gustaría hacerlo, pero la verdad que veo que están a punto de ebullición ya, así que vamos a hacerlo brevemente. Primero agradecerle a Jorge por recibirnos acá, me parece que también es una muestra importante de contraste con lo que ocurre en la Argentina de Milei, en el gobierno nacional. Nos pasamos recorriendo los 135 municipios de la provincia. Jorge es intendente por Juntos por el Cambio, y acá estamos, inaugurando una obra importante para Lobos, para la Argentina. Seguramente somos distintos en muchas cosas, pero podemos hablar, podemos debatir, podemos discutir, y sobre todo, ¿saben qué? Podemos trabajar en conjunto, que es importante porque por fuera de los delirios, de las redes sociales, a veces de la agresión, la violencia, los insultos, está la realidad, que es cada día más dura. Entonces, estamos compartiendo los mismos problemas. Solo el que se la pasa viajando al exterior, en círculos de ideologías ultraderechistas y cosas así, fomentando cuestiones que tienen poco que ver con nuestro país,
pueden ignorar lo grave que es la realidad que se está generando con esta política económica. Y entonces yo vengo a deplorar de nuevo que el presidente de la Nación, a varios gobernadores, no solo a mí, nos haga creer un vacío. Yo creo que no nos quiere recibir porque no está dispuesto a escuchar lo que tenemos para decirle, que es transmitirle el sufrimiento que está generando su política económica, las necesidades reales que padece nuestro país. E hizo las pocas veces que me tocó compartir con el actual presidente, la verdad que lo hice y sé que no le gustó, pero bueno, hay que enfrentar la realidad que estamos viviendo. Hoy estamos en Lobos inaugurando un museo entre los tantos que hemos puesto en valor, que hemos inaugurado. Venimos de Navarro, hace un ratito también. Estuvimos, acá nos acompaña el intendente de Navarro, Fernando Ruiz, y quiero decir algo importante porque estuvimos cerrando un basural a cielo abierto, como hay tantos en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con la ministra de Ambiente, una inversión que para los que niegan la inflación, ¿no? Cuando empezamos el gobierno, la obra salía 2.500 millones de pesos, hoy sale 7.500 millones de pesos. Y son números reales de licitación, la verdad que eso es lo que se está viviendo. Pero bueno, estuvimos en Navarro, lo menciono también, porque allí en Navarro hay también un museo importante que lleva adelante el municipio, que nosotros colaboramos, que es el museo que está en el sitio en donde fusilaron a un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, así que también valga nuestra homenaje a Dorrego, otro responsabilidad de la historia de la provincia. Pero bueno, ahí también llevando adelante el cuidado. Mira, pase, intendente Pilar. No hay municipio de la provincia de Buenos Aires que no tenga un pedacito de historia argentina, ¿no? Ahí en Pilar siempre conmemoramos el Tratado del Pilar, importante para la historia de nuestra provincia, pero acá también nos acompaña el intendente de San Vicente, otro sitio histórico que tiene que ver con Perón. El intendente de Merlo, el intendente de Cañuelas, con el Seiza, Almirante Brown, Hermoso, que está por ahí, también, de la Cámara de Diputados, en un lugar tan cargado, ¿no? Todo cargado de sitio, tan cargado también de justicia, ¿no? Hoy a la mañana nos desayunamos con otro desastre producido por el gobierno de Milei, el cierre de la planta de FATE en el municipio de San Fernando. Cerca de 1.000 trabajadores, cerca de 1.000 familias que se enteraron hoy por un cartelito en la puerta de que esa planta, que tiene más de 80 años, iba a cerrar definitivamente. Y decía con una claridad, no total, pero me parece que con poca ambigüedad, en la carta, que era por la apertura importadora, que era por la caída de la demanda. Caen como moscas las empresas, los puestos de trabajo con el gobierno de Milei. Varios comentarios. Es gravísimo el cierre de FATE, pero no es el primero y mucho menos que cuantitativamente lo más relevante que ha pasado en la etapa de Milei. En la etapa de Milei, desde que asumió Milei con su política económica, hoy dice modernizadora, como vamos a ir ahora a un encuentro con sectores productivos, voy a hablar de vuelta, pero quiero ponerlo en clave histórica y desde acá el cierre de FATE, porque FATE se fundó en el año 40, pero empezó produciendo telas con cobertura plástica y en el 45, en el año 45, comienza la producción de neumáticos. En FATE, un emblema para los que hemos vivido diferentes etapas en la economía argentina, en nuestra historia personal. FATE, un neumático nacional, competitivo, con neumáticos traídos del extranjero, una fábrica
histórica, emblemática, la abrió Perón y sobrevivió. Sobrevivió políticas económicas como lo han hecho tantas fábricas, tantas plantas productivas, tantas empresas de la industria argentina y de la industria nacional. Sobrevivió etapas tan descarnadas, tan graves, tan tremendas como la política económica de Martínez de Oz. En los 70, después del golpe de Estado y durante toda la dictadura militar. Sobrevivió. ¿Y por qué digo sobrevivió? Porque la política económica, para los que caracterizamos las etapas económicas, era salarios bajos, ¿no? Entonces no había consumo interno. Durante la dictadura militar, el plan económico de Martínez de Oz, salarios bajos, un dólar sostenido con deuda externa a niveles que permitían la especulación financiera con preanuncios. Ahora tenemos las bandas de chorros que hay atrás de todo esto, no de las bandas cambiarias, ¿no? Pero lo mismo, se preanuncia un nivel del dólar, en ese momento era la famosa tablita de Martínez de Oz, que entonces se sabía a cuánto iba a estar el dólar después, o el gobierno como ahora dice yo voy a hacer lo imposible para que no salga de estos niveles, entonces el único precio que se conoce y se sabe es el del dólar, porque de libertad un carajo, dólar controlado, salario planchado, libertad un carajo. Y con eso un negocio financiero, el que los amigos de Caputo, supongo, sus socios vienen de JP Morgan, del sector financiero, los que vienen acompañando este programa económico y conociendo, vaya a saber con cuánta información, si se iban al peso con las tasas de interés que pone Caputo al principio de este gobierno, traían dólares, se iban al peso, hoy leía en un diario, ni lo chequé, pero leía en un diario, 88% en dólares. 88% en dólares es lo que va el gobierno de Milei. No hay esa ganancia en dólares en ninguna inversión en el planeta. Es la timba financiera más grande del mundo, histórica. Y eso sostiene, con ingresos de capitales, especulación y después salida, la llamada bicicleta financiera. Lo mismo que Martínez de Oz. O después se enojan. El otro día decían, un documento del gobierno de la provincia oficial asimila la política de Milei con la de Martínez de Oz. No soy yo, no es mi documento, es la realidad. Son las mismas políticas y los mismos ganadores, A veces la misma familia, no sé si de Martínez de Oz, pero después volvieron con Cavallo, y aparecen los Sturzenegger, después volvieron con De la Rúa, y ahí vienen. Y después el mismo Caputo, si alguien dice no son lo mismo, el mismo Caputo, la misma Bullrich, el mismo staff, el mismo elenco, el mismo choreo de patrimonio nacional, la misma pérdida de puestos de trabajo. Yo hacía la cuenta, después el otro día lo vi, lo dije varias veces, lo decía Feynman. Nada que decir, está bien, hay que retratar. Yo decía, ¿cuántos puestos de trabajo se pierden por día? Incluso dije, ¿cada cuántos minutos? Un puesto de trabajo desde que llegó Milei, cada 4 minutos se pierde. Un puesto de trabajo, estuve hablando, dije rápido, pero debo haber hablado ya 8 minutos, 2 puestos de trabajo. Y 30 empresas por día. 30 empresas por día. Pequeñas, medianas, grandes. Más de 5.000 en la provincia de Buenos Aires, 21.000 a escala nacional. Y la provincia, de las más atacadas, no es la que más empresas perdió con respecto a las que tiene. Siempre cuando te ponen en absoluto 5.000 empresas, bueno, pero somos 40% del país. Y donde más empresas hay. Entonces, el porcentaje de empresas perdidas durante Milei, comparado con otras provincias, no es el más grave, el de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, yo decía que esto ocurrió en Martínez de Oz, mismas políticas, dólar planchado, tasa de interés ventajosa, entonces entran dólares para hacer negocio financiero, salario planchado, jubilación planchada, apertura importadora, tarifas en dólares. Si uno tiene que escribir, le pide a la inteligencia artificial que escriba los 5 puntos de la política económica de Martínez de Oz, pone lo de Cavallo al lado, pone lo de Macri al lado, pone lo de Milei, van a ser los mismos 5 puntos.
Es la misma política económica, por los mismos sectores ganadores. Hoy veía, no, esto en el gobierno se vive como un triunfo que cierre FATE. Hay que ser miserable. Hay que ser dañino, cruel. Y además querer llevarnos a un país espantoso, porque fíjense, dicen, ahora vamos a una reconversión, cierra FATE, 1000 familias en la calle, ya van a encontrar trabajo, ¿dónde? ¿Y en qué sectores? Supongamos que esto fomenta el sector petrolero, el sector minero, ¿no? Y algún sector productor agropecuario concentrado, porque las pequeñas producciones, las economías regionales, todas fundidas con Milei, porque se abrieron las importaciones, porque el salario no alcanza, no hay consumo interno, así que esa es la situación. Bueno, el sector petrolero desde que llegó Milei, que si anda, es por una decisión del peronismo, que es recuperar Vaca Muerta y Perecho. Cristina, presidenta en aquel momento, pelea, pero el sector petrolero perdiendo puestos de trabajo también, desde que llegó Milei. Así que ni siquiera es, además de que queda en Patagonia, no en zona norte de la provincia de Buenos Aires, queda en Patagonia, no creo que estas familias serían otras, que tendrán que mirar, pero perdiendo puestos de trabajo, porque además hay una revolución tecnológica en el agro. Después minería, festejan un boom de la minería. Estamos con los precios más altos de la serie prácticamente, del oro, del cobre, porque hay una crisis financiera fenomenal, que entonces implica precios más altos de las commodities, $1 con Trump, que es un electrocardiograma. Entonces, estamos en una situación muy excepcional. Con lo que sale el oro hoy, se ha multiplicado en este último tiempo, entonces hay inversión minera en todo el planeta donde hay minerales. Decía, festejaban el otro día una mina, un emprendimiento también que se iba a abrir, se empezó a explorar por los 90, se viene explorando, no es que, obviamente, inversiones mineras son de largo plazo. Así que lo que quiero decir es que el presidente que nació acá o que hizo su infancia acá, porque yo respeto la polémica, porque no me tironé, pero pasó su infancia acá, seguro, y lo que quiero decir es que un presidente como Perón, que viene de nuestra provincia de Buenos Aires, convertía a FATE en una empresa de dimensión, de magnitud mundial, exportadora. Y un presidente cachivache como Milei la cierra y lo festeja. Y lo digo porque hoy, saneando un basural, cosas que veníamos empujando hace tanto tiempo, son hechos, la verdad, que importantes, históricos también, recuperando este museo. En la puerta de este museo, hablando con la directora, hablando acá con Florencia, bueno, dijimos, este museo que estaba hecho una ruina. Me acuerdo que fui para el fondo, era realmente una ruina, pero bueno, lo hemos hecho en la Quinta de San Vicente, lo hemos hecho en el Budahondo, ahí en Luján. Hay que recorrer, hay que conocer los hermosos museos, los importantes museos que tiene la provincia de Buenos Aires, lo que hemos hecho en Martín García también, ahí está Martín García, lo que hemos hecho, otro lugar que habla del patrimonio provincial y nacional, y también Martín García, una pieza clave en la soberanía argentina. Así que una isla como las Malvinas también, salvando la distancia, ¿no? Que quedan lejos, pero que hay que invertir y hay que cuidar. Así que hoy recuperando patrimonio histórico nacional y un poco, bueno, ahí veíamos los zapatos de Perón, sus armas, sus efectos personales, su escritorio, la verdad que es muy importante porque yo creo, Jorge, que podemos discutir muchísimas cosas, pero todos saben que se ha intentado terminar, erradicar, se ha festejado, se ha hecho varias veces el velorio del peronismo, ¿no? Varias veces en la historia argentina. Este museo, por ejemplo, después del golpe de Estado, como son, no querían ni que existiera, lo cerraron. Y fueron sus trabajadores, fue Lobos el que cuidó el patrimonio, y después
y después se abrió de nuevo en el 89, ¿no es así? O sea, del 55 al 89 lo tuvieron cerrado, lo abre de nuevo Cafiero, así que para mí, hoy, un homenaje también, otro importante dirigente, el gobernador, hoy está reinaugurando este museo, como lo hemos hecho con tantos museos de diferentes, también lo hemos hecho con patrimonio histórico vinculado a Juan Manuel de Rosas, lo hemos hecho también en Chascomús con Alfonsín. Yo creo que hacernos olvidar o maltratar a nuestros patriotas, a nuestras figuras históricas, es también maltratar a todos los argentinos y argentinas. Yo puedo tener diferencias muy grandes con figuras de otras fuerzas políticas democráticas, pero las respetamos, las reivindicamos, y yo creo que nadie puede pensar a esta altura del partido de nuevo, que por más que hagan, por más que insulten, que ahora tengan las redes, TikTok, no van a poder llevarse puesto nuestro patrimonio histórico, nuestros derechos, nuestra reivindicación. Y yo creo que hoy acá, desde la Casa Histórica, que vio nacer y vio crecer a Perón, puedo decir que es una obligación, es un requisito para nuestra generación estar a la altura de quien habitó esta casa. Muchas gracias.